¿Alguna vez te has sentido tentado a responder con ira después de ser faltado al respeto? ¿Crees que el silencio es una señal de debilidad? Hoy, vamos a hablar de algo poderoso, algo que puede cambiar tu vida, el poder del silencio. ¿Sabías que quedarse callado en los momentos de tensión no es rendirse, sino una demostración de fortaleza? En este vídeo, descubrirás por qué muchas veces el silencio es más poderoso que las palabras y cómo puedes usarlo a tu favor para proteger tu paz interior. Si te interesa saber cómo puedes ganar sin pelear, quédate hasta el final. Porque cada semana subimos contenido transformador que cambiará tu vida y la de tu familia. Suscríbete y no te pierdas el siguiente vídeo. Todos hemos vivido momentos en los que alguien nos ha faltado el respeto, ya sea con palabras hirientes, actitudes despectivas o incluso con indiferencia. El impulso inmediato es responder, defendernos, quizás incluso responder con más fuerza. Pero, ¿qué pasa si esa reacción no es la mejor? ¿Y si lo mejor que podemos hacer es quedarnos callados? En la Biblia, encontramos que, aunque es natural sentir enojo cuando nos ofenden, Dios nos llama a reaccionar con sabiduría y paciencia. En Proverbios 15:1 dice: la respuesta suave quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Reflexionemos por un momento. ¿Quién necesita nuestras palabras ásperas? Las palabras de ira solo alimentan más ira. Sin embargo, una respuesta tranquila, pacífica, puede transformar una situación de conflicto en una oportunidad de paz. El silencio no solo tiene beneficios emocionales, sino también espirituales. Cuando decides no responder a la ofensa, estás practicando la humildad y la fe en el plan divino. Este acto de poner el control en manos de Dios fortalece tu relación con Él y te acerca más a su voluntad. Cuando guardas silencio, estás permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón y transforme tu reacción. Al quedarnos callados, no estamos siendo débiles, estamos tomando el control. Cuando callamos, no dejamos que la ofensa controle nuestras emociones. En cambio, entregamos esa situación a Dios, confiando en su sabiduría. La calma no significa ignorar lo que pasa a nuestro alrededor, sino comprender que hay batallas que no requieren de nuestras palabras para ser ganadas. El Salmo 37:7 nos dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Este versículo nos invita a no dejarnos arrastrar por las provocaciones, sino a confiar en que Dios se encargará de hacer justicia en su tiempo. Al quedarnos callados, demostramos nuestra fe en que no necesitamos luchar con nuestras propias fuerzas, sino con el poder divino. En la vida, no todo debe ser confrontación. Hay momentos en los que hablar puede ser necesario, pero hay otros en los que la mejor respuesta es el silencio. El desafío está en saber identificar esas situaciones. Recuerda, las palabras tienen poder. La sabiduría de callar no es solo un acto de autocontrol, sino una forma de proteger tu paz interior y la relación con aquellos que te rodean. No respondas a todo, no justifiques cada acción. En Eclesiastés 3:7, se nos recuerda que hay tiempo para callar y tiempo para hablar. El truco es saber cuál es el tiempo adecuado para cada uno. La falta de autocontrol es una de las causas más comunes de conflictos innecesarios, tanto en nuestras relaciones personales como en nuestra vida profesional. Vivimos en una sociedad que fomenta la respuesta rápida, el decir lo que pensamos sin filtrar, y muchas veces, esto trae consecuencias negativas. Sin embargo, la Escritura nos enseña que el autocontrol es una virtud esencial para la vida cristiana. El autocontrol no solo es la capacidad de controlar nuestras reacciones en situaciones de ira, sino también una manifestación de nuestra madurez espiritual. Cuando decidimos no responder inmediatamente a una falta de respeto, estamos practicando el dominio propio, algo que es necesario para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. En Gálatas 5:22-23, se nos habla del fruto del Espíritu, y uno de esos frutos es el autocontrol. La paciencia y la calma no son rasgos que poseemos naturalmente, son el resultado de un corazón que se ha sometido a la guía del Espíritu Santo. Cada vez que elegimos callar ante una ofensa, estamos dando espacio para que el Espíritu trabaje en nosotros, y es en esos momentos cuando nos volvemos más como Cristo. Jesús, quien fue insultado y maltratado, mostró un autocontrol inquebrantable en su camino hacia la cruz. Él no permitió que las provocaciones cambiaran su misión,
y esa es la misma fuerza que podemos invocar nosotros cuando decidimos mantenernos callados. El autocontrol no solo nos beneficia a nosotros, sino que también tiene un efecto positivo en los demás. Al mantener nuestra calma, podemos evitar que una pequeña chispa de ira se convierta en un incendio de conflictos. Esto no significa que debamos callar todo el tiempo, sino que debemos saber cuándo nuestro silencio puede traer la paz, y cuándo nuestras palabras pueden edificar o destruir. El silencio a veces es la respuesta más sabia, porque refleja una confianza total en que Dios está en control de la situación. El silencio no es solo una respuesta pasiva a una falta de respeto, puede ser una acción activa que refleja una sabiduría profunda. Hay algo poderoso en el hecho de que, en situaciones de tensión o provocación, no sintamos la necesidad de decir algo inmediatamente. Este tipo de silencio no se basa en la debilidad o el miedo, sino en la sabiduría de comprender que hay batallas que no debemos librar con nuestras propias palabras. Es una forma de confiar en la soberanía de Dios, sabiendo que Él tiene el control sobre todas las circunstancias. En Proverbios 12 y 16, se nos dice: el necio al instante da rienda suelta a su ira, pero el sabio aguanta la insultante burla. Aquí, la Escritura hace una clara distinción entre el necio y el sabio. El necio actúa impulsivamente, sin pensar en las consecuencias, mientras que el sabio sabe cuándo callar. El silencio, entonces, es un acto de sabiduría. Es un recordatorio de que no siempre necesitamos defender nuestro honor o nuestra posición. Al quedarnos callados, mostramos una madurez emocional y espiritual que proviene del entendimiento de que no todo conflicto requiere una respuesta verbal. Este tipo de sabiduría solo puede provenir de Dios. Santiago 3 y 17 nos enseña: pero la sabiduría que es de lo alto es primero pura, luego pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Cuando elegimos permanecer en silencio, estamos permitiendo que esa sabiduría divina guíe nuestras acciones, y no solo nuestras palabras. El silencio se convierte en un reflejo de nuestra paz interior, una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra conexión con Dios. Es en esos momentos cuando nuestras almas se alinean más con la voluntad divina, porque estamos reconociendo que la paz que sobrepasa todo entendimiento solo proviene de Él, no de nuestras reacciones impulsivas. Además, el silencio a menudo permite que la otra persona reflexione sobre su comportamiento. En lugar de responder con ira o resentimiento, nuestra quietud puede generar en los demás una sensación de desconcierto que, con el tiempo, puede llevarlos a reconsiderar sus acciones. De esta manera, el silencio se convierte en una herramienta que no solo nos beneficia a nosotros, sino que puede ser utilizada por Dios para tocar el corazón de quienes nos rodean. Uno de los aspectos más valiosos del silencio cristiano es que nos conecta con una paz profunda, una paz que no puede ser explicada por las circunstancias. En momentos de conflicto, cuando el mundo espera que respondamos con ira o defensa, la paz de Dios puede llenar nuestros corazones y darnos la serenidad para no reaccionar. Esta paz no es producto de la ignorancia o la indiferencia, sino de una confianza plena en que Dios tiene el control de todas las situaciones. Filipenses 4:7 nos promete que la paz de Dios guardará nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús, pero esta paz solo llega cuando aprendemos a entregar nuestras preocupaciones y frustraciones a Él. La paz de Dios no es como la paz que el mundo ofrece, que depende de que todo salga bien o de que tengamos el control. La paz de Dios es mucho más profunda, es una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Es una paz que llega incluso cuando estamos en medio de una tormenta, una paz que nos permite ver más allá de las circunstancias inmediatas y confiar en que Dios está obrando a nuestro favor. Este tipo de paz solo puede ser experimentado cuando decidimos confiar en Dios en lugar de reaccionar con nuestros propios medios. Al mantenernos callados ante la injusticia o la falta de respeto, estamos dando un testimonio de esa paz interna que solo Dios puede proporcionar. El silencio no solo protege nuestra paz, sino que también permite que otros vean cómo respondemos con serenidad, lo que puede ser un testimonio poderoso de la obra de Dios en nuestras vidas. El silencio en momentos de tensión también nos ayuda a mantenernos alejados de la amargura o el rencor, dos emociones que son venenosas para el alma. Cuando respondemos con palabras hirientes, nuestra alma se contamina con amargura. Pero cuando elegimos el silencio, podemos mantener nuestro corazón limpio y libre de resentimientos, dejando que Dios obre en el tiempo perfecto para sanar cualquier herida.
En la vida de Jesús encontramos el ejemplo perfecto de cómo manejar las faltas de respeto y las injusticias. En su juicio ante Pilato, Jesús fue acusado falsamente, maltratado y ridiculizado, pero optó por el silencio en lugar de defenderse. Jesús sabía que su misión no era ganar un juicio humano o demostrar su inocencia ante Pilato, sino cumplir con el propósito eterno de redimir al mundo. Este es un principio que debemos internalizar en nuestra vida cotidiana. Muchas veces, nuestra misión como cristianos no es defender nuestro honor o responder ante cada acusación, sino vivir de acuerdo con los principios de amor, humildad y perdón. El silencio de Jesús en ese momento no fue una muestra de debilidad, al contrario, fue una manifestación de su fuerza interior. Él estaba confiando completamente en la soberanía de su Padre y sabía que no necesitaba luchar en su propia defensa. Isaías 53:7 describe a Cristo como oprimido y afligido, no abrió su boca. Jesús eligió callar, confiando en que su sacrificio traería la salvación, y ese sacrificio se convirtió en la victoria más grande de la humanidad. De manera similar, cuando enfrentamos injusticias, podemos seguir el ejemplo de Jesús. No siempre tenemos que defendernos ni explicar nuestras acciones. A veces, el mejor testimonio es el silencio. Este tipo de actitud refleja una profunda confianza en que Dios es el juez último, y que no necesitamos ganar cada argumento, sino vivir conforme a su voluntad, con humildad y obediencia. El silencio no debe ser visto solo como una respuesta en momentos de conflicto, sino como una práctica diaria que nos acerca a una vida más serena y equilibrada. Vivimos en un mundo donde la sobrecarga de información y la presión por estar constantemente activos nos puede llevar a hablar más de lo necesario, y a veces, sin pensar. Por ello, la práctica del silencio debe ser cultivada día a día, no solo como un medio para manejar los conflictos, sino también como una forma de mantener nuestra paz interior. La meditación cristiana nos invita a tomar momentos de quietud para reflexionar sobre la palabra de Dios y escuchar su voz. Este tipo de silencio no es vacío, sino lleno de presencia divina. Al crear espacios de silencio en nuestra vida Cuando diaria, optamos por permanecer no solo callados debemos hablar ante en una exceso, falta de sino respeto que o también una creamos provocación, momentos para que estamos el haciendo un Espíritu acto de Santo fe se comunique con profundo. nosotros. En esos momentos de momentos silencio, quietud, no solo estamos podemos controlando recibir la nuestras paz que palabras, necesitamos para sino manejar también cualquier entregando nuestra situación situación con a Dios gracia y con la sabiduría. plena convicción de Es que Él tiene un importante plan para entender nuestra que no vida. todas las batallas Este deben acto de ser confiar libradas en la con soberanía de palabras. Dios, Muchas incluso veces, cuando nos el mayor encontramos frente a testimonio que injusticias, podemos dar es el de es un vivir en paz, testimonio de nuestra no porque fe. todo esté bien Es a fácil nuestro sentirse alrededor, tentado sino a porque defenderse confiamos en cuando que Dios sentimos tiene que el nuestra control. dignidad ha sido Practicar el atacada. silencio reflexivo Sin embargo, cada día nos asterisco ayuda a vivir de Isaías acuerdo con esta 55, verdad y nos 8-9 prepara asterisco para nos enfrentar recuerda los que los desafíos de la vida pensamientos con y una los fe caminos más de firme. Dios están más allá de nuestro entendimiento, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En medio de una falta de respeto, cuando decidimos callar, estamos eligiendo confiar en que Dios tiene un propósito en esa situación. Él puede usar nuestra calma para enseñar algo a la otra persona, o incluso para desarrollar en nosotros una mayor paciencia y fortaleza. Este tipo de fe no es fácil, pero es precisamente en estos momentos cuando nuestra fe se fortalece y nuestra relación con Dios se profundiza. Uno de los aspectos más poderosos del silencio ante una falta de respeto es el testimonio que ofrecemos a los demás. Muchas veces, las personas esperan que reaccionemos a la misma altura, que respondamos con el mismo tono de voz o actitud con la que fuimos atacados. Sin embargo, cuando elegimos callar en lugar de devolver el mal por mal, estamos mostrando algo que el mundo no espera, una paz que no depende de las circunstancias, sino de nuestra fe en Dios. En Mateo 5:44, Jesús nos llama a amar a nuestros enemigos y a bendecir a aquellos que nos maldicen. Este llamado radical de amor no implica ser pasivos ante la injusticia, sino reconocer que nuestra respuesta no debe ser igual a la actitud de aquellos que nos ofenden. La verdadera victoria no está en ganar una discusión, sino en mantener nuestro testimonio intacto, actuando con sabiduría y compasión. Nuestro silencio, por tanto, puede ser un reflejo de la paz y el amor de Cristo en nuestras vidas. Al quedarnos callados, no estamos cediendo o mostrando debilidad, estamos mostrando a los demás que estamos comprometidos con un estándar más alto, el que Dios nos pide seguir. En lugar de ser arrastrados por las emociones del momento, elegimos seguir el ejemplo de Jesús, que,
aun siendo acusado injustamente, no dejó de amarnos ni de cumplir con su misión. Cuando practicamos el silencio en nuestras relaciones, no solo estamos protegiendo nuestra paz, sino también construyendo relaciones más saludables. Es fácil caer en la trampa de la confrontación constante, de sentir que cada diferencia de opinión o cada desacuerdo requiere una respuesta inmediata y enérgica. Sin embargo, esto solo genera más fricción y resentimiento. El silencio, en cambio, puede ser una herramienta de sanación y transformación. En Proverbios 5 y 14, se nos dice: el principio de la contienda es cuando se suelta el agua, deja la riña antes que se haga irreparable. Aquí, se nos está aconsejando que no dejemos que las discusiones se conviertan en conflictos mayores. Cuando nos tomamos un momento para callar en lugar de responder impulsivamente, evitamos que una pequeña chispa se convierta en un incendio. Este tipo de autocontrol no solo mejora nuestras relaciones, sino que también abre el camino para la reconciliación y el entendimiento mutuo. Además, el silencio crea un espacio en el que la otra persona puede reflexionar sobre lo sucedido, y a menudo, conduce a una resolución más pacífica y amorosa. En vez de alimentar la animosidad con palabras hirientes, podemos permitir que el Espíritu Santo obre en el corazón de la otra persona y en el nuestro, facilitando la reconciliación de una manera más armoniosa. El silencio, cuando es elegido en lugar de la confrontación, también refleja una profunda humildad cristiana. En nuestra cultura actual, a menudo se nos enseña que defender nuestro honor y nuestro nombre es esencial, que debemos luchar por nuestra dignidad en todo momento. Pero el Evangelio nos enseña una perspectiva diferente. La verdadera humildad no busca defenderse a sí misma, sino confiar en que Dios es quien nos justifica. Jesús, en su vida y ministerio, mostró una humildad profunda al no defenderse de sus acusadores, sabiendo que su honor estaba en manos de su Padre Celestial. En Filipenses 2, 3-4, se nos instruye: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Al callar ante una falta de respeto, estamos eligiendo poner las necesidades de los demás por encima de nuestro propio deseo de defender nuestra posición. Este acto de humildad no solo nos permite dejar espacio para que Dios obre, sino que también refleja el amor de Cristo, quien, siendo el Rey de Reyes, nunca buscó la exaltación propia, sino que se humilló hasta la muerte en la cruz. El silencio, entonces, se convierte en un acto de adoración, un testimonio de que nuestra verdadera identidad no está en nuestras palabras o en cómo los demás nos perciben, sino en nuestra relación con Dios. En momentos de sufrimiento o persecución, el silencio adquiere una dimensión aún más profunda. Jesús nos advirtió que seríamos perseguidos por su causa, y en esos momentos, la tentación de responder con palabras de ira o desesperación puede ser grande. Sin embargo, el silencio en tiempos de sufrimiento no solo es un signo de paciencia, sino también una manifestación de nuestra esperanza eterna en Cristo. Sabemos que, aunque podemos ser despreciados o atacados en este mundo, tenemos la certeza de que Dios es el que lleva la justicia y que Él obrará en favor de aquellos que sufren por su nombre. En 1 Pedro 2:23, se nos recuerda cómo Jesús, cuando fue maltratado, no respondió de la misma manera, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Este ejemplo de Cristo nos muestra que, incluso cuando enfrentamos pruebas y persecuciones injustas, podemos encontrar consuelo en el hecho de que Dios está con nosotros y es Él quien finalmente juzgará. El silencio en esos momentos no es una muestra de debilidad, sino un acto de confianza absoluta en que el Señor es nuestro defensor y que, en su tiempo, Él hará justicia. Cada vez que decidimos guardar silencio en lugar de responder a una falta de respeto, estamos dando un paso hacia el crecimiento espiritual.
El autocontrol que practicamos se convierte en una disciplina que fortalece nuestro carácter y nos acerca a la imagen de Cristo. Dios usa estas oportunidades para moldearnos y enseñarnos lecciones valiosas sobre paciencia, humildad y sobre cómo manejar nuestras emociones de una manera que glorifique su nombre. En Romanos 5, 3-4, se nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. Cada momento en el que elegimos callar ante una provocación es una oportunidad para fortalecer nuestra fe y nuestra relación con Dios. Aunque estas experiencias pueden ser desafiantes, también nos enseñan a depender más de su gracia, a confiar más en su plan y a experimentar una paz que solo Él puede darnos. El silencio que elegimos mantener cuando somos maltratados o despreciados no solo refleja nuestra fe, sino también nuestra esperanza en lo que vendrá. En un mundo que constantemente exige respuestas rápidas y confrontaciones inmediatas, optar por callar puede parecer contraintuitivo o incluso pasivo. Sin embargo, este silencio se convierte en un testimonio de nuestra esperanza eterna en Cristo. En *2 Corintios 4, 17 se nos recuerda que nuestras aflicciones presentes son momentáneas y ligeras en comparación con la gloria venidera que recibiremos. Este versículo nos enseña que, aunque el dolor y las injusticias que enfrentamos pueden ser reales, y en ocasiones, abrumadores, tenemos una esperanza que trasciende nuestras circunstancias actuales. El silencio, entonces, no es un signo de desesperanza, sino una afirmación de nuestra esperanza. Cuando somos insultados o rechazados por causa de nuestra fe, al permanecer callados, estamos demostrando que nuestra verdadera identidad no está en lo que otros piensen de nosotros, sino en nuestra relación con Dios y en la promesa de su justicia y recompensa. La Escritura nos enseña que el que siembra con lágrimas, cosecha con alegría. Salmo 126, 5. Cada momento de sufrimiento, cada vez que decidimos no responder a la ofensa, se convierte en una semilla que, con el tiempo, dará frutos de paz, paciencia y madurez espiritual. Además, este silencio ante las injusticias puede abrir puertas para que otros vean nuestra vida como un testimonio de esperanza. Las personas que nos rodean, especialmente aquellas que no comparten nuestra fe, a menudo se sienten desconcertadas al ver cómo respondemos con calma ante la adversidad. Esto puede ser una oportunidad para compartir el Evangelio y para demostrar que nuestra paz no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra fe en Dios. Cuando somos objeto de una falta de respeto, las emociones pueden desbordarse fácilmente. La ira, el dolor y la frustración surgen, y a menudo, nuestra primera reacción es dejar salir esas emociones a través de palabras. Sin embargo, el silencio puede ser un refugio en medio de la tormenta emocional. Al optar por no hablar inmediatamente, creamos un espacio en el que podemos procesar lo sucedido y darle tiempo a nuestras emociones para calmarse. Este espacio no solo es importante para evitar decir cosas de las que luego nos arrepentiremos, sino también para permitir que la sanación comience. En Salmo 46, 10 se nos dice, «Estad quietos, y sabed que yo soy Dios». Este llamado a la quietud no solo es una invitación a dejar de actuar, sino a detenernos y reflexionar sobre la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas. Cuando nos detenemos en medio del dolor, no solo estamos evitando reaccionar impulsivamente, sino que también estamos creando un espacio donde podemos recordar que Dios está con nosotros, que Él es nuestra fortaleza y refugio en tiempos de angustia. El silencio nos permite poner en perspectiva nuestras emociones y dejar que el Espíritu Santo nos guíe en cómo responder de manera que honre a Dios y nos beneficie a nosotros mismos. El silencio también nos permite sanar nuestras propias heridas antes de intentar sanar las relaciones que se han visto afectadas por el conflicto. Cuando elegimos callar en medio de una falta de respeto, estamos dándonos la oportunidad de curar internamente, de revisar nuestros sentimientos y de preguntarnos, ¿por qué me dolió tanto esta ofensa? ¿Cómo puedo manejar esta situación de manera que glorifique a Dios y preserve la paz en mi corazón? Esta reflexión profunda es esencial para nuestro crecimiento emocional y espiritual. La paciencia es una virtud cristiana que se cultiva en medio de las pruebas, y el silencio es una herramienta clave para desarrollarla. En Santiago 5, 7-8, se nos exhorta a ser pacientes, hasta la venida del Señor. La paciencia,
entendida desde una perspectiva cristiana, no es simplemente la habilidad de esperar pasivamente, sino la capacidad de mantener una actitud de calma y confianza en Dios mientras enfrentamos cualquier dificultad o injusticia. La falta de respeto, ya sea en el trabajo, en nuestras relaciones personales o incluso en situaciones sociales, puede ser una de las pruebas más difíciles de enfrentar. Sin embargo, es en esos momentos donde se nos da la oportunidad de practicar la paciencia. El silencio nos permite esperar antes de reaccionar, y en ese proceso de esperar, Dios trabaja en nosotros. No se trata solo de callar para evitar el conflicto, sino de aprender a esperar en Dios y en su timing perfecto. Al no apresurarnos a responder, le damos tiempo a Dios para que nos enseñe, nos discipline y nos transforme en personas más pacientes y más humildes. La humildad, como lo dice Proverbios 15:1, la respuesta suave quita la ira, es una de las actitudes más poderosas que podemos cultivar, y el silencio es un medio clave para alcanzarla. Es a través de la quietud y la reflexión en esos momentos de provocación donde podemos aprender a ser más humildes, a reconocer que, en muchos casos, no es necesario defender nuestro honor, porque nuestro verdadero valor está en Cristo. Este proceso de paciencia y humildad no es instantáneo, sino que es un fruto que se cultiva con el tiempo y con la práctica. En cada momento que elegimos callar, estamos creciendo en nuestra capacidad de mantener una actitud pacífica ante las adversidades y de confiar en que Dios tiene el control total. El silencio, en muchas ocasiones, se convierte en una forma de preparar nuestros corazones para recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Cuando elegimos callar ante una falta de respeto, no solo estamos mostrando autocontrol, sino también una disposición a esperar pacientemente las bendiciones de Dios. En la vida cristiana, a menudo debemos aprender a esperar, a reconocer que las bendiciones no siempre llegan en el momento que deseamos, sino en el tiempo perfecto de Dios. Este silencio, entonces, puede ser una forma de rendirnos a la voluntad divina y de permitir que Dios obre en nuestras vidas de la manera que Él considere mejor. En Salmo 37:7 se nos dice: guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. Aquí, el silencio no es solo un acto de no hablar, sino una actitud interna de rendición y espera. Cuando decidimos no defendernos inmediatamente, estamos confiando en que Dios, quien conoce nuestros corazones y nuestras necesidades, obrará en nuestro favor. El silencio nos permite esperar pacientemente mientras Dios arregla las situaciones en nuestras vidas y nos lleva a donde Él quiere que estemos. Además, este acto de esperar y guardar silencio nos pone en una posición de humildad, reconociendo que no siempre sabemos lo que es mejor para nosotros. Dios, en su infinita sabiduría, sabe cuándo y cómo otorgarnos las bendiciones que más necesitamos. El silencio, por lo tanto, se convierte en un acto de fe, de confianza en el proceso divino, sabiendo que Dios es fiel para cumplir su palabra y traer las bendiciones que ha prometido. A lo largo de la historia, hemos visto cómo los grandes líderes espirituales, como los profetas, apóstoles y santos, han entendido el poder del silencio. En muchos momentos, ellos eligieron el silencio no como una respuesta pasiva, sino como una poderosa herramienta para fortalecer su vida espiritual y cumplir con el propósito de Dios. El ejemplo de Moisés, quien pasó 40 años en el desierto en un proceso de formación silenciosa, nos muestra que el silencio puede ser un tiempo de preparación para la misión que Dios tiene para nosotros. Moisés, antes de ser el líder de Israel, pasó años en el desierto, lejos del bullicio, buscando a Dios y recibiendo instrucciones divinas. Este tiempo de silencio y retiro fue clave para el éxito de su ministerio. De manera similar, Jesucristo, el mayor líder espiritual que jamás haya existido, pasó largos periodos en oración y en silencio ante su Padre. En Lucas 5:16, se nos dice que Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. Este tiempo de retiro y silencio no era un escape, sino una preparación para cumplir con la misión que Dios le había encomendado. Jesús sabía que el silencio y la comunión con su Padre eran esenciales para llevar a cabo su obra de salvación. Al seguir el ejemplo de estos líderes espirituales, podemos aprender a aprovechar los momentos de silencio como momentos de crecimiento, reflexión y preparación para cumplir con el propósito divino que Dios tiene para nuestras vidas. No subestimemos el poder del silencio en el proceso de formación espiritual, ya que a través de él, Dios puede hablarnos de maneras profundas y transformadoras. Este proceso de paciencia y humildad no es instantáneo,
sino que es un fruto que se cultiva con el tiempo y con la práctica. En cada momento que elegimos callar, estamos creciendo en nuestra capacidad de mantener una actitud pacífica ante las adversidades y de confiar en que Dios tiene el control total. El silencio, en muchas ocasiones, se convierte en una forma de preparar nuestros corazones para recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Cuando elegimos callar ante una falta de respeto, no solo estamos mostrando autocontrol, sino también una disposición a esperar pacientemente las bendiciones de Dios. En la vida cristiana, a menudo debemos aprender a esperar, a reconocer que las bendiciones no siempre llegan en el momento que deseamos, sino en el tiempo perfecto de Dios. Este silencio, entonces, puede ser una forma de rendirnos a la voluntad divina y de permitir que Dios obre en nuestras vidas de la manera que Él considere mejor. En Salmo 37, 7 se nos dice: guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. Aquí, el silencio no es solo un acto de no hablar, sino una actitud interna de rendición y espera. Cuando decidimos no defendernos inmediatamente, estamos confiando en que Dios, quien conoce nuestros corazones y nuestras necesidades, obrará en nuestro favor. El silencio nos permite esperar pacientemente mientras Dios arregla las situaciones en nuestras vidas y nos lleva a donde Él quiere que estemos. Además, este acto de esperar y guardar silencio nos pone en una posición de humildad, reconociendo que no siempre sabemos lo que es mejor para nosotros. Dios, en su infinita sabiduría, sabe cuándo y cómo otorgarnos las bendiciones que más necesitamos. El silencio, por lo tanto, se convierte en un acto de fe, de confianza en el proceso divino, sabiendo que Dios es fiel para cumplir su palabra y traer las bendiciones que ha prometido. A lo largo de la historia, hemos visto cómo los grandes líderes espirituales, como los profetas, apóstoles y santos, han entendido el poder del silencio. En muchos momentos, ellos eligieron el silencio no como una respuesta pasiva, sino como una poderosa herramienta para fortalecer su vida espiritual y cumplir con el propósito de Dios. El ejemplo de Moisés, quien pasó 40 años en el desierto en un proceso de formación silenciosa, nos muestra que el silencio puede ser un tiempo de preparación para la misión que Dios tiene para nosotros. Moisés, antes de ser el líder de Israel, pasó años en el desierto, lejos del bullicio, buscando a Dios y recibiendo instrucciones divinas. Este tiempo de silencio y retiro fue clave para el éxito de su ministerio. De manera similar, Jesucristo, el mayor líder espiritual que jamás haya existido, pasó largos periodos en oración y en silencio ante su Padre. En Lucas 5 y 16, se nos dice que Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. Este tiempo de retiro y silencio no era un escape, sino una preparación para cumplir con la misión que Dios le había encomendado. Jesús sabía que el silencio y la comunión con su Padre eran esenciales para llevar a cabo su obra de salvación. Al seguir el ejemplo de estos líderes espirituales, podemos aprender a aprovechar los momentos de silencio como momentos de crecimiento, reflexión y preparación para cumplir con el propósito divino que Dios tiene para nuestras vidas. No subestimemos el poder del silencio en el proceso de formación espiritual, ya que a través de él, Dios puede hablarnos de maneras profundas y transformadoras.